En el vasto entramado de nuestras vidas cotidianas, la moneda emerge como un elemento omnipresente, subyacente en cada transacción, una esencia fundamental que sostiene el flujo incesante de la economía. Sin este pilar, comprender el mundo moderno sería una tarea hercúlea, casi imposible. Nos referimos, por supuesto, a la moneda, esa unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor que otorga forma y sentido a nuestras interacciones financieras. En el Perú, durante las últimas 3 décadas, la moneda ha sido testigo de una transformación notable. En medio de las tempestades económicas globales y las fluctuaciones del mercado, el tipo de cambio con respecto al dólar ha mostrado una fortaleza impresionante. La devaluación, una sombra que ha acechado a tantas economías, ha encontrado en el sol peruano un bastión formidable de resistencia. Esta resiliencia no solo refleja una gestión económica sólida, sino también la capacidad de adaptación y el ingenio de una nación que se levanta sobre sus propios cimientos. El ingeniero industrial con maestría en microfinanzas y desarrollo social, Luis Babanacao, nos revela la fascinante trayectoria del tipo de cambio monetario en las últimas décadas. Algo extraordinario está ocurriendo con el tipo de cambio en el Perú. Al revisar las estadísticas desde el año 2000 hasta junio del 2024, descubrimos que, en los últimos 23 años, el tipo de cambio en el Perú con respecto al dólar americano se ha devaluado solo un 9%. Este hecho es asombroso, considerando que hace 30 años algo así era inimaginable. Para poner esto en perspectiva, consideremos la devaluación de otras monedas en el mismo periodo. El yen japonés se ha devaluado un 56%, el peso chileno un 78%, el peso mexicano un 91% y el peso colombiano un 121%. En contraste, el sol peruano ha mantenido una devaluación de solo un 9% en los últimos 23 años. Esto es realmente extraordinario, algo que jamás hubiéramos imaginado que podría suceder en el Perú. El sol peruano ha demostrado ser una moneda fuerte, posicionándose entre las 10 monedas más resistentes del mundo en este último periodo. Pero, ¿por qué la moneda peruana es tan sólida? Indudablemente esto se debe al excelente trabajo del Banco Central de Reserva del Perú. Recordemos que en el año 1990, durante el cambio de gobierno, las reservas internacionales estaban en negativo, con aproximadamente menos 136 millones de dólares. Hoy, la cifra más reciente de reservas es de 74.250 millones de dólares. Este es el fruto del ahorro y la gestión prudente del Banco Central a lo largo de los años, proporcionando al Perú una robusta reserva para afrontar épocas difíciles. Hemos atravesado tiempos muy duros. La pandemia del COVID-19, la elección de Pedro Castillo, el golpe y las protestas. A pesar de todo esto, el tipo de cambio apenas se ha movido. Este hecho refleja la fortaleza y estabilidad de la moneda peruana, una de las más resistentes del mundo en los últimos 23 años. Si hoy observan la encuesta del Banco Central de Reserva, en la que participan más de 300 encuestados, entre banqueros, empresarios, no banqueros y economistas, se les pregunta cuánto creen que será el tipo de cambio a fin de año. La respuesta es asombrosa: 3.75 para este año, 3.80 para el próximo año y 3.80 para el año 2026. Estas cifras son increíbles para el Perú. ¿A qué se debe la solidez del tipo de cambio en el Perú, especialmente cuando el país no se encuentra en la mejor situación? Primero y principal, al excelente trabajo del Banco Central en la acumulación de divisas,
generando suficiente confianza a través de su programa monetario y cumpliendo con las metas de inflación, entre otros. Esta gestión prudente y efectiva ha sido clave para mantener la estabilidad del tipo de cambio en un entorno económico desafiante. En segundo lugar, hemos tenido una balanza comercial superavitaria. Este año, el Banco Central proyecta un superávit comercial de $22,000 millones, lo que significa que Perú exportará $22,000 millones más de lo que importa. El próximo año, la balanza comercial estimada se prevé en $24,000 millones, continuando con una tendencia positiva donde entran más dólares de los que salen. El futuro también se ve prometedor para el Perú. Desde la pandemia, el precio del oro ha subido un 52%, la plata un 65%, el cobre un 61%, el zinc un 89%, la harina de pescado un 18%, el café un 5% y el cacao un impresionante 223%. Estos aumentos en los precios de los commodities clave impulsan la economía del país y refuerzan la estabilidad del tipo de cambio. Con estas cifras, es probable que el tipo de cambio se mantenga muy estable y sólido. Es notable cómo, a pesar de vivir en un país convulsionado y con una democracia frágil, tenemos una moneda fuerte. Las cifras son alentadoras para quienes consideren ahorrar, ya que los datos sugieren que es más rentable ahorrar en soles que en dólares. No olviden que la tasa de interés en soles es el doble o triple que en dólares. Históricamente, en los últimos 23 años, ahorrar en soles ha sido mucho más rentable, especialmente cuando se incluye la tasa de interés pagada en soles. ¿Cómo impacta la confianza monetaria en la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del Perú? La confianza monetaria es un tema crucial que refleja la percepción de los ciudadanos, inversores y entidades internacionales sobre la solidez y fiabilidad del sistema financiero y la moneda peruana. En el Perú, esta confianza no es solo un aspecto más, es el pilar fundamental sobre el cual se erige la estabilidad macroeconómica y el desarrollo sostenible del país. Cuando la confianza monetaria es alta, la economía peruana se fortalece en múltiples frentes. Una política monetaria sólida y la percepción positiva de la moneda local promueven una estabilidad robusta, controlan la inflación y atraen mayores niveles de inversión. Estos factores combinados generan un entorno propicio para el crecimiento económico continuo y el bienestar de la población. En resumen, la confianza monetaria en Perú actúa como un catalizador poderoso que estabiliza la economía e impulsa su progreso hacia un futuro sostenible y próspero. Con esta base de confianza, el país puede aspirar a nuevas alturas de desarrollo y prosperidad, beneficiando a todos sus ciudadanos. Entonces, señoras y señores, poseemos una moneda formidable, reflejo de una economía estable y robusta, libre de alzas abruptas y caídas estrepitosas. El sol peruano resplandece con luz propia, surcando con determinación el vasto océano de la economía mundial. Larga vida al sol peruano, larga vida a nuestra economía estable y larga vida a los peruanos que, con esfuerzo y dedicación, luchan día a día por un Perú mejor.